Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y deja tus comentarios. El precio de la verdad se paga y a veces se descubre de la forma más cruel. Algunos hallan la infidelidad en mensajes olvidados, otros en un perfume extraño en una camisa ajena. Pero para Gabriela, el impacto inicial fue un ticket de restaurante, una factura de 500 euros en el bolsillo del traje de su marido, Eduardo. Un recibo para 2 personas, del día en que él juró haber trabajado hasta altas horas en la oficina de Barcelona. Pero lo que realmente la destrozó no fue descubrir que Eduardo tenía una amante. Fue desvelar que la mujer tenía exactamente la edad de su hija, Sofía, cuando el romance comenzó. 5 años. Y que, en solo 3 días, Eduardo la presentaría en el evento social más importante del año en España como su nueva pareja. Mientras él esperaba que Gabriela se quedara en casa fingiendo ignorancia, ella ya había tomado una decisión. Gabriela también aparecería en esa gala, y cuando cruzara las puertas del salón de baile del Hotel Ritz de Madrid, nada volvería a ser igual. El sol mañanero de Madrid se filtraba por las cortinas de seda de la mansión de la familia Alcántara en La Moraleja, proyectando un juego de luces doradas que danzaban sobre el mármol italiano de la entrada. A sus 32 años, Gabriela Alcántara poseía una belleza que giraba cabezas, un cabello castaño oscuro que caía en suaves ondas sobre sus hombros, ojos verdes que brillaban con una intensidad casi hipnótica, y una sonrisa que, incluso forzada, lograba iluminar cualquier estancia. Delicadamente, arreglaba flores frescas en un jarrón de cristal, un ritual que se había convertido en su forma silenciosa de encontrar paz en medio de la tormenta de su vida. «Mamá, ¿puedo ayudarte?». La dulce voz de Sofía resonó por el pasillo y Gabriela sintió su corazón calentarse al instante. Su hija de 5 años era su mayor alegría, una versión más pequeña de ella misma, con los mismos ojos verdes expresivos y una dulzura natural que parecía irradiar desde su interior. «Claro que sí, mi princesa». Gabriela sonrió con sinceridad por primera vez esa mañana, agachándose a la altura de su hija. «¿Qué tal si me ayudas a elegir qué flores quedan mejor aquí?». Sofía asintió con entusiasmo, sus rizos rubios rebotando mientras examinaba cada flor con atención. Era en estos momentos cuando Gabriela encontraba la fuerza para continuar, para mantener la fachada de un matrimonio perfecto que desde hacía tiempo se había transformado en una prisión dorada. El sonido de pasos apresurados en la escalera de mármol anunció la llegada de Eduardo. A sus 38 años, era, sin duda, un hombre imponente, alto, de espaldas anchas, que llenaban a la perfección sus trajes italianos a medida, cabello negro siempre impecablemente peinado, y esa sonrisa confiada que no solo había conquistado el corazón de Gabriela años atrás, sino también el respeto y la admiración del mundo empresarial de la capital. Eduardo Alcántara era el CEO de Alcántara y Asociados, una de las consultoras empresariales más grandes de España. Su ascenso meteórico en el mundo corporativo era legendario. De un joven ambicioso de medios modestos a uno de los hombres más poderosos e influyentes de Europa en menos de una década. Pero con el éxito llegó una transformación que Gabriela había observado con creciente tristeza. El hombre amable y atento del que se enamoró había dado paso a alguien frío, calculador, y lo que era peor, irrespetuoso. «Buenos días», murmuró Eduardo distraídamente, apenas echando un vistazo a su esposa e hija mientras revisaba obsesivamente su móvil. Sus mensajes parecían infinitamente más interesantes
que la familia a la que había prometido amar y proteger. «¡Papá!». Sofía corrió hacia él con sus pequeños brazos extendidos para un abrazo que Eduardo devolvió mecánicamente. Sus ojos nunca se apartaron de la pantalla del dispositivo. «Hola, cariño. Papá está ocupado ahora», dijo su voz con esa impaciencia, apenas disimulada, que se había convertido en su marca registrada en casa. Gabriela observó la escena con el corazón encogido, viendo cómo los ojos brillantes de Sofía perdían un poco de su entusiasmo. Siempre era así. Eduardo trataba a su propia familia como una obligación, algo que tolerar entre reuniones importantes y compromisos de negocios. «Eduardo», Gabriela intentó llamar su atención. Su voz era suave pero firme. «Es sábado. Pensé que podríamos pasar el día juntos. Quizás llevar a Sofía al parque o...». «Imposible», la interrumpió sin levantar la vista. «Necesito revisar la presentación para la fusión con el Grupo Hotelero de Lisboa. Si aseguramos este contrato, vamos a expandirnos por todo Portugal». Finalmente la miró, pero su mirada era fría, casi condescendiente. «Algunas cosas son más importantes que los paseos por el parque, Gabriela. Espero que lo entiendas». Las palabras la hirieron profundamente, pero Gabriela había aprendido a mantener la compostura. Años de matrimonio con Eduardo le habían enseñado que mostrar dolor o frustración solo resultaba en más frialdad, más distancia. «Claro», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sofía y yo encontraremos algo que hacer». Eduardo asintió distraídamente, ya tecleando un nuevo mensaje. Gabriela no pudo evitar notar cómo sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, y algo en su sutil sonrisa mientras escribía le hizo sentir un nudo en el estómago, una sospecha que había estado tratando de ignorar durante meses. El teléfono de Eduardo comenzó a sonar, y él contestó de inmediato, su voz adoptando ese tono encantador y envolvente que reservaba para las personas que consideraba importantes. «Silvia, mi querida», dijo, dirigiéndose hacia su despacho. «Por supuesto que podemos adelantar nuestra reunión». Gabriela sintió la sangre helarse en sus venas. Silvia. Ese nombre había aparecido con creciente frecuencia en las conversaciones de Eduardo en los últimos meses, siempre descrita como una ejecutiva prometedora o una consultora talentosa. Pero había algo en la forma en que Eduardo pronunciaba el nombre, una sutil intimidad, que encendió todas las alarmas en la mente de Gabriela. «Mamá, ¿papá va a jugar con nosotros?», preguntó Sofía, su pequeña voz llena de esperanza. Gabriela se agachó de nuevo, tomando las pequeñas manos de su hija. «Hoy no, mi amor, pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a tener un día especial solo para nosotras. ¿Qué tal si vamos al Museo del Prado y luego comemos helado en esa heladería que tanto te gusta?» Los ojos de Sofía se iluminaron de nuevo, y Gabriela agradeció tener una hija tan resiliente, tan capaz de encontrar alegría, incluso en la decepción. Mientras se preparaban para salir, Gabriela no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación telefónica de Eduardo que flotaban desde el despacho. Palabras como quedar, reserva para dos y no puedo esperar llegaron hasta ella, cada una como una pequeña puñalada al corazón. Más tarde, mientras caminaban por las soleadas calles del barrio de las Letras, Sofía charlando animadamente sobre los cuadros que quería ver en el museo, Gabriela se permitió pensar en lo que se había convertido su vida. Hubo un tiempo en que ella y Eduardo eran inseparables, cuando él la hacía reír hasta que le dolía el estómago, cuando sus ojos brillaban de admiración cada vez que la miraba. Recordaba cómo solía sorprenderla con pequeños gestos románticos, cómo dejaba notas de amor en su bolso,
como le tomaba la mano durante las películas en el cine. El cambio llegó cuando el hombre que una vez dijo que ella era la mujer más importante de su vida, comenzó a tratarla como un mueble caro, algo bonito para exhibir en eventos sociales, pero en última instancia, ignorado en la vida diaria. «Mamá, ¿estás triste?», la inocente pregunta de Sofía la trajo de vuelta al presente. «No, cariño», Gabriela sonrió, besando la cabeza de su hija. «Mamá solo está pensando en lo afortunada que es de tener una hija tan especial como tú». Era en parte cierto. Sofía era su luz, su razón para seguir luchando, para mantener su dignidad, incluso cuando se sentía invisible en su propio hogar. Pero bajo la superficie, una tormenta de emociones se gestaba. Dolor, ira, confusión, y algo que aún no estaba lista para admitir: la creciente certeza de que su matrimonio se había convertido en una farsa. Esa noche, después de acostar a Sofía, Gabriela se encontró sola en el salón, hojeando distraídamente una revista. Eduardo aún no había regresado de su reunión, y ella no podía dejar de pensar en el nombre de Silvia Torres y la forma en que él lo había pronunciado. El sonido de la puerta principal abriéndose hizo que su corazón se acelerara. Eduardo entró, luciendo complacido consigo mismo, pero su sonrisa desapareció cuando vio a Gabriela esperándolo. «¿Todavía despierta?», preguntó, aflojándose la corbata. «¿Qué tal tu reunión?», preguntó Gabriela, manteniendo su voz neutral. «Productiva», respondió vagamente, sirviéndose un whisky en el bar. «El grupo de Lisboa está muy interesado. Podría ser nuestra entrada definitiva en el mercado portugués». Gabriela asintió, pero no pudo evitar preguntar: «¿Y Silvia también participó en la reunión?». Algo cambió en la expresión de Eduardo, un destello de lo que podría haber sido culpa o irritación, desapareciendo tan rápidamente que casi pensó que lo había imaginado. «Ella coordinó el análisis de mercado para el proyecto», dijo, su voz ligeramente tensa. «¿Por qué preguntas?». «Curiosidad», mintió Gabriela. «Hablas mucho de ella últimamente». Eduardo la miró con esa expresión que ella conocía bien, como si fuera una niña haciendo preguntas impertinentes. «Gabriela, no entiendes las complejidades del mundo de los negocios. Silvia es una profesional competente, nada más». Terminó su bebida de un trago. «Estoy cansado. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejando a Gabriela sola con sus sospechas y su corazón roto. Esa noche, acostada en la cama junto a un marido profundamente dormido, Gabriela miró al techo y se preguntó cuándo se había convertido en una extraña en su propia vida, cuándo había dejado de luchar por su matrimonio y simplemente había comenzado a sobrevivir. Al otro lado de la ciudad, Madrid seguía viva y palpitante, una ciudad llena de posibilidades y sueños. Pero dentro de esos lujosos muros, Gabriela se sentía más sola que nunca, sin saber que pronto su vida daría un giro completamente inesperado. Y la mujer fuerte y decidida que alguna vez fue, estaba a punto de resurgir de las cenizas de su matrimonio fallido. La semana siguió su curso habitual en la mansión de los Alcántara. Eduardo salía antes y regresaba más tarde, siempre con excusas elaboradas sobre análisis de mercados emergentes y estrategias de expansión internacional que exigían su constante atención. Gabriela se había convertido en una especialista en interpretar las señales, el móvil que llevaba a todas partes como si fuera una extensión de su propio cuerpo, las sonrisas secretas mientras enviaba mensajes de texto, el perfume diferente que a veces impregnaba su ropa. Fue un lluvioso jueves cuando todo finalmente cambió. Sofía se había quedado en el colegio para una actividad extraescolar,
y Gabriela decidió usar la tarde libre para ponerse al día con algunas tareas del hogar. Estaba organizando el armario cuando encontró uno de los trajes de Eduardo que necesitaba ir a la tintorería. Mientras revisaba los bolsillos, un hábito desarrollado después de años de matrimonio, sus dedos tocaron algo que le hizo detener el corazón. Un pequeño trozo de papel doblado. Con las manos ligeramente temblorosas, desdobló lo que claramente era un recibo de restaurante. Pero no era un restaurante cualquiera. Era el icónico Diver XO en el centro de Madrid, uno de los establecimientos más exclusivos y románticos de la ciudad. El recibo era para 2 personas, incluyendo una botella de champán caro y platos que Eduardo jamás pediría para una reunión de negocios. Lo que la hizo desmoronarse por completo, sin embargo, fue la fecha. 2 días antes, exactamente el día en que él había afirmado estar en la oficina preparando informes para los inversores de Portugal, y llegó a casa pasada la medianoche, demasiado agotado para cenar. Gabriela se sentó pesadamente en el banco del armario, el recibo aún en sus manos, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Todas las sospechas, todas las señales que había tratado de racionalizar o ignorar, de repente se cristalizaron en una verdad innegable y dolorosa. El sonido del teléfono la trajo de vuelta a la realidad. Era Ricardo Vidal, el socio de Eduardo. Irónicamente, uno de los únicos amigos verdaderos que aún tenía. Gabriela, querida, su voz cálida y preocupada, resonó al otro lado de la línea. Ricardo, logró decir ella, ¿tienes unos minutos? Necesito hablar con alguien. Siempre, respondió él de inmediato. Estoy en camino. 40 minutos después, Gabriela se encontró en el salón sirviendo café a Ricardo, mientras intentaba encontrar las palabras para expresar la tormenta de emociones que se desataba en su corazón. Él la observó con esos ojos marrones compasivos, esperando pacientemente a que ella encontrara el valor para hablar. Ricardo, comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Tú sabes algo de Eduardo? ¿Algo que yo deba saber? El silencio que siguió fue una respuesta suficiente. Vio el dolor reflejado en el rostro de Ricardo, la lucha interna entre la lealtad a su socio y la preocupación genuina por ella. Finalmente habló, su voz cargada de pesar. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo amigos?, preguntó ella. Más de 10 años, desde antes de mi matrimonio. Entonces sabes que nunca te mentiría. Ricardo se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Pero también sabes que esta es una posición imposible para mí. Gabriela le mostró el recibo del restaurante. ¿Encontré esto hoy? Ricardo miró el papel y cerró los ojos, sintiendo un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había tristeza y determinación en ellos. Se llama Silvia Torres, dijo, cada palabra saliendo con dificultad. Tiene 27 años, es consultora de marketing, lleva unos 6 meses trabajando con nosotros. Gabriela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Escuchar la confirmación de sus peores sospechas era aún más doloroso de lo que había imaginado. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó, su voz casi inaudible. Yo diría que empezó hace 5 meses, quizás un poco más. Ricardo suspiró profundamente. Gabriela, intenté hablar con Eduardo varias veces. Intenté hacerle ver la locura de lo que estaba haciendo, lo que estaba arriesgando, su familia, su reputación, todo. ¿Y qué dijo él? Dijo que era un anticuado, que no entendía las complejidades de la vida moderna. La amargura en la voz de Ricardo era palpable. Dijo que tú te conformabas con ser solo una esposa trofeo, que Silvia lo desafiaba intelectualmente.
Las palabras le escocieron profundamente, más dolorosas al llegar a través de Ricardo, quien ella sabía que intentaba suavizar el golpe. Esposa trofeo, repitió, probando las palabras en su lengua como veneno. Él está equivocado, Gabriela, dijo Ricardo con vehemencia. Completamente equivocado. Eres una de las mujeres más inteligentes y talentosas que conozco. El hecho de que hayas elegido dedicarte a tu familia no disminuye en absoluto tu valor. Gabriela se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado que ella misma había planeado y supervisado. Todo en su vida parecía perfectamente arreglado por fuera, pero por dentro se desmoronaba. 5 meses, murmuró. 27 años es exactamente la edad que tenía yo cuando Eduardo y yo nos casamos. La cruel ironía de la situación no pasó desapercibida para ella. Mientras ella construía una vida, creaba un hogar, siendo la esposa perfecta que él parecía desear, Eduardo construía una mentira paralela, una vida secreta que excluía por completo y más allá de todo lo que se habían prometido el uno al otro. Gabriela. Ricardo se acercó a ella, su voz suave pero firme. Necesitas saber una cosa más. Ella se giró, viendo algo en sus ojos que le hizo temer lo que vendría a continuación. Hay un evento de gala la próxima semana, la fiesta anual del Círculo de Empresarios de Madrid en el Hotel Ritz. Eduardo va a estar allí y dudó, claramente luchando con las palabras. Silvia también estará como su acompañante oficial. El mundo de Gabriela pareció detenerse por completo. Se apoyó en el marco de la ventana, sintiendo que sus piernas cedían. ¿Acompañante oficial?, repitió. Su voz salió como un susurro ahogado. Les dijo a la prensa especializada que ella es su nueva socia estratégica, que será presentada oficialmente a la Sociedad Empresarial de Madrid en este evento. Ricardo apretó los puños, su propia ira manifestándose. Gabriela, perdóname por tener que ser yo quien te diga esto, pero mereces saberlo. ¿Y yo?, preguntó ella, aún procesando la magnitud de la traición. ¿Qué excusa dio para mi ausencia? Dijo que estabas atendiendo asuntos familiares personales, que prefieres mantener tu vida privada alejada del foco empresarial. Gabriela cerró los ojos, sintiendo una mezcla tóxica de humillación, ira y una pena tan profunda que se sentía física. Eduardo no solo la estaba engañando, la estaba reemplazando activamente, borrando su existencia de su vida pública. ¿Cuánto tiempo más, Ricardo?, preguntó, abriendo los ojos y mirándolo. ¿Cuánto tiempo más piensa mantener esta farsa? Honestamente, creo que planea solicitar el divorcio después de que se finalice el trato con los portugueses. Ricardo suspiró. Silvia, ella no es solo una amante, Gabriela. Es ambiciosa, calculadora. Creo que te ve como un peldaño para construir su propio imperio. La revelación fue como el golpe final. Gabriela se sentó pesadamente en el sillón, procesando no solo el fin de su matrimonio, sino la cruel y pública forma en que se estaba ejecutando. «Me va a dejar sin nada», murmuró. «Me va a pintar como la esposa inadecuada, la mujer que no supo apoyar su crecimiento profesional». «No, si él no tiene elección», dijo Ricardo, una nueva determinación surgiendo en su voz. «Gabriela, no eres la misma mujer vulnerable que se casó con Eduardo hace 7 años. Has crecido, has evolucionado. Te has convertido en una fuerza tranquila pero poderosa. Es hora de demostrarlo». Ella lo miró, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Tú vas al evento de gala, Gabriela». «Ricardo, no puedo». «Puedes. Y lo harás». La interrumpió con suavidad, pero con firmeza. No como la esposa humillada que se esconde en casa, sino como la mujer fuerte y elegante que eres. Que Eduardo y su amante sepan que no desaparecerás en silencio.
¿Y cómo sugieres que haga eso? La voz de Gabriela contenía un tono de desesperación. Ni siquiera tengo invitación. Ricardo sonrió por primera vez desde que llegó. Tú vas como mi acompañante. Soy socio de la empresa. Tengo derecho a llevar a quien quiera. Y se detuvo significativamente. Y tengo alguna información sobre las prácticas comerciales cuestionables de Eduardo que podrían ser esclarecedoras. Ricardo, no puedo pedirte que... No estás pidiendo, estoy ofreciendo. Se levantó y caminó hacia ella. Gabriela, Eduardo no solo te está traicionando a ti, también está traicionando los principios éticos de nuestra empresa. Hay contratos irregulares, comisiones no declaradas, una serie de actividades que podrían destruir nuestra reputación si salen a la luz. ¿Estás hablando de chantaje? Estoy hablando de justicia, corrigió Ricardo, y de protegerte a ti y a Sofía de lo que está por venir. Esa noche, después de que Ricardo se fue, Gabriela se encontró en la habitación de Sofía, observando a su hija dormir plácidamente. La inocencia en el rostro de la pequeña contrastaba bruscamente con la tormenta de emociones que se desataba en el corazón de su madre. «Mamá va a luchar por nosotras, mi princesa», susurró, besando suavemente la frente de su hija. «No permitiré que nos trate como si fuéramos desechables». Cuando Eduardo llegó a casa esa noche, más tarde que nunca, con el perfume de Silvia aún en su piel, encontró a Gabriela esperándolo en el salón. Pero había algo diferente en ella, algo que él no podía identificar del todo. ¿Todavía despierta?, preguntó como de costumbre. «Eduardo», dijo ella, su voz sorprendentemente tranquila y controlada. «Necesitamos hablar». Él la miró con recelo, notando el cambio en su postura, la forma en que mantenía los hombros rectos, la barbilla en alto. «¿Sobre qué?» «Sobre el evento de gala de la próxima semana». Gabriela se levantó con gracia, caminando hacia él. «Escuché que tendrás una acompañante especial». El rostro de Eduardo palideció ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. «Gabriela, ¿puedo explicarte?» «No necesitas hacerlo», lo interrumpió, su voz manteniendo esa calma inquietante. «De hecho, creo que será una noche muy reveladora para todos los involucrados». «¿Qué quieres decir con eso?» Gabriela sonrió. No la sonrisa forzada y sumisa que él conocía, sino algo nuevo, algo que conllevaba una promesa peligrosa. «Ya lo descubrirás a su debido tiempo, Eduardo. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejándolo solo con sus mentiras y una creciente sensación de que había subestimado por completo a la mujer con la que se había casado. Acto 7. La ejecución Esmeralda. Los días previos al evento de gala fueron un torbellino de preparación y transformación para Gabriela. Por primera vez en años, se permitió gastar dinero en sí misma. No solo las compras rápidas y prácticas a las que se había acostumbrado, sino una inversión genuina en su propia imagen y confianza. El lunes por la mañana, mientras Eduardo salía apresuradamente para otra de sus importantes reuniones, Gabriela llamó a Lucía Vidal, una antigua amiga de la universidad, que se había convertido en una de las estilistas más solicitadas de Madrid. «¡Gabriela Alcántara!», la voz de Lucía resonó al otro lado de la línea, llena de genuina sorpresa y alegría. «¿Cuánto tiempo? Escuché que te casaste con ese famoso CEO. ¿Qué tal la vida en la alta sociedad?» «Complicada», respondió Gabriela con honestidad. «Lucía, necesito tu ayuda. Necesito un vestido para la gala del Círculo de Empresarios de Madrid, y necesito lucir inolvidable». Hubo una pausa al otro lado, y Gabriela casi pudo escuchar los mecanismos de la mente creativa de Lucía funcionando. ¿Qué tipo de inolvidable estamos hablando aquí, querida? ¿El que detiene el tráfico o el que destruye relaciones?
El segundo, dijo Gabriela sin dudar. ¡Perfecto! Lucía sonrió con satisfacción. Estaré en tu casa en 1 hora, con algunas opciones que te harán sentir como la diosa que siempre fuiste. Cuando Lucía llegó, acompañada de 3 asistentes que llevaban enormes bolsas de ropa y accesorios, Gabriela sintió como si estuviera a punto de experimentar una metamorfosis completa. «Mi querida», dijo Lucía, estudiando a Gabriela con ojos profesionales. «Estás más delgada y hay una tensión en tus hombros que no estaba en la universidad. Pero tus ojos tienen un fuego que nunca había visto antes. Eso es bueno. Muy bueno». Las siguientes 3 horas fueron una experiencia transformadora. Lucía había traído 5 vestidos, cada uno más deslumbrante que el anterior. Había uno rojo sangre que abrazaba cada curva de forma provocativa, uno azul marino con detalles de cristal que destilaba elegancia regia, y uno negro con un escote estructurado que era a la vez sofisticado y demoledor. Pero fue el 5.º vestido el que hizo que Gabriela dejara de respirar. Era de un verde esmeralda profundo, el mismo color de sus ojos, con un corte que combinaba a la perfección modernidad y clasicismo. La tela fluía como agua sobre su cuerpo, acentuando su silueta sin ser vulgar. Y la espalda era una obra de arte sutil y seductora. Dijo simplemente, mirándose al espejo y dejando de ver a la esposa descuidada en que se había convertido, para ver a la mujer poderosa que había estado durmiendo dentro de ella durante años. Sabía que elegirías este. Lucía sonrió con satisfacción. Es el más difícil de llevar. Requiere una confianza absoluta. Pero en ti va a ser devastador. Pasaron el resto de la tarde eligiendo zapatos, joyas y discutiendo opciones de peinado. Lucía insistió en que Gabriela fuera atendida por su propio equipo de belleza, personas que trabajaban con celebridades y modelos internacionales. «Gabriela», dijo Lucía mientras organizaban todo, «¿puedo preguntar qué está pasando realmente? Pareces una mujer en una misión». Gabriela consideró por un momento si compartir los sórdidos detalles de su situación, pero algo en la expresión compasiva de Lucía la hizo decidirse por la honestidad. «Mi marido lleva 5 meses siéndome infiel. Lleva a la amante al evento de gala como su socia de negocios oficial, mientras se supone que yo debo quedarme en casa como una esposa obediente, fingiendo que no sé nada». Los ojos de Lucía se entrecerraron peligrosamente. «¿Qué clase de hombre le hace eso a una mujer como tú? El tipo que olvidó que se casó con una mujer, no con un accesorio decorativo». La voz de Gabriela contenía una determinación fría. «Pero él va a recordarlo de una manera muy pública y muy memorable». «Ah, bien». Lucía sonrió con una malicia que le recordó a Gabriela por qué habían sido amigas íntimas en la universidad. «En ese caso, nos aseguraremos de que seas absolutamente inolvidable». Mientras tanto, en las oficinas de Alcántara y Asociados, Eduardo estaba teniendo sus propias conversaciones tensas. Ricardo había solicitado una reunión privada y Eduardo podía sentir la desaprobación de su socio, emanando de él como ondas de calor. «Eduardo, necesitamos hablar de Silvia», dijo Ricardo directamente, cerrando la puerta del despacho. «Ricardo, ya hemos hablado de esto. Es una profesional competente y está cobrando comisiones no autorizadas a los clientes de Portugal», interrumpió Ricardo. «Encontré discrepancias en los contratos que ella redactó, comisiones que van directamente a una cuenta privada suya. Eduardo, te están usando». La voz de Ricardo estaba llena de lástima y frustración. «Silvia no está interesada en ti. Está interesada en tu posición, tu acceso a clientes, tu firma en los contratos. Es ambiciosa y calculadora.
Creo que te ve como un peldaño para construir su propio imperio. Estás exagerando porque nunca te ha caído bien. Estoy tratando de salvar nuestra empresa y tu reputación, replicó Ricardo. Y por cierto, quizás también salvar tu matrimonio. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, su voz derrotada. Termina con ella públicamente en el evento de gala. Deja claro que hubo un malentendido sobre su estatus en la empresa. Vuelve a casa con tu esposa y trata de reconstruir lo que aún se pueda salvar. ¿Y si no lo hago? Ricardo suspiró profundamente. Entonces me veré obligado a presentar estas pruebas a la junta directiva de la asociación. Eduardo, la reputación de nuestro negocio está en juego. No puedo permitir que esto continúe. Esa noche, Eduardo llegó a casa antes de lo habitual, encontrando a Gabriela en el salón leyendo un libro. Había algo diferente en ella, una serenidad que no había visto en años, como si hubiera tomado una decisión importante. Se sentó a su lado en el sofá. ¿Podemos hablar? Ella marcó la página de su libro y lo miró. Sus ojos verdes tranquilos pero alertas. Claro, sobre el evento de gala de la próxima semana. Él dudó, buscando las palabras adecuadas. Quizás deberías venir conmigo. Al fin y al cabo, como mi esposa. Gabriela lo estudió por un largo momento, y Eduardo se sintió incómodo bajo su mirada penetrante. Eduardo, ¿hay algo que te gustaría contarme? ¿De qué hablas? De Silvia, de lo que realmente está pasando entre ustedes dos. Eduardo sintió su corazón acelerarse. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué sabía? No necesitas explicarlo ahora, dijo ella, levantándose con gracia. Como dijiste, algunas revelaciones es mejor dejarlas para el momento oportuno. Te veré en la gala, Eduardo. Va a ser una noche muy interesante. Y con eso, subió las escaleras, dejándolo solo con sus mentiras y una creciente sensación de que había perdido completamente el control de la situación. Acto 8, el enfrentamiento. El Hotel Ritz de Madrid estaba resplandeciente esa noche de octubre. Las luces doradas de la fachada neoclásica creaban un resplandor majestuoso que se reflejaba en los coches de lujo que llegaban en un flujo constante. El evento anual del Círculo de Empresarios de Madrid siempre era el más prestigioso del calendario social y empresarial de la ciudad, reuniendo a la élite de los negocios, políticos influyentes y personalidades de los medios. Eduardo llegó a las 8 p.m., impecablemente vestido con un esmoquín de Armani a medida, con Silvia del brazo. Ella lucía un brillante vestido dorado, su cabello rubio perfectamente recogido en un sofisticado moño. A sus 27 años, Silvia Torres poseía una belleza calculada. Cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento parecía planeado cuidadosamente para causar el máximo impacto. «¿Estás nervioso?», observó ella mientras caminaban por la alfombra roja, saludando a fotógrafos y periodistas especializados. «Solo concentrado», respondió Eduardo, pero su mano apretando su brazo delató su tensión. «Recuerda, eres mi nueva socia estratégica, encargada de la expansión internacional. Nada más y nada menos». Silvia sonrió, pero había algo afilado en sus ojos. «Por supuesto, cariño, lo que quieras». El gran salón de baile del hotel estaba decorado con una elegancia refinada. Flores blancas y doradas en arreglos monumentales, candelabros de cristal que creaban un deslumbrante juego de luces y mesas estratégicamente dispuestas para favorecer el networking y las conversaciones de negocios. Eduardo y Silvia fueron inmediatamente rodeados por otros ejecutivos, periodistas y figuras importantes. Eduardo presentó a Silvia con el discurso ensayado sobre su competencia profesional y visión estratégica,
pero no pudo evitar notar las miradas especulativas que se intercambiaban entre ellos. La alta sociedad de Madrid era pequeña, y todos sabían que Eduardo estaba casado. Eduardo Sierra, el presidente del círculo, se acercó con una sonrisa política. «Un placer verte aquí. Y esta debe ser la famosa Silvia, de la que tanto hemos oído hablar». «Eduardo, siempre un placer». Eduardo extendió su mano. «Sí, ella es Silvia Torres, nuestra nueva directora de expansión internacional». «Fascinante», dijo Eduardo Sierra, pero sus ojos contenían una curiosidad que iba más allá de lo profesional. «¿Y tu esposa, Eduardo? Hace tiempo que no la vemos en eventos públicos». Eduardo sintió un nudo en el estómago. «Gabriela prefiere atender asuntos familiares personales. Ya sabes cómo es ella». «Claro», Eduardo asintió, pero había una extrañeza en su tono que incomodó a Eduardo. Al otro lado del salón, cerca de la entrada principal, Ricardo Vidal revisó su reloj por 10ª vez en 5 minutos. Eran las 8:40 p.m. y Gabriela aún no había llegado. Comenzaba a preguntarse si había cambiado de opinión, si el coraje que había mostrado durante la semana finalmente la había abandonado. Fue entonces cuando las conversaciones en la sala comenzaron a desvanecerse gradualmente, como ondas que se extienden por un lago. Las cabezas se giraron hacia la entrada, los susurros comenzaron a circular, e incluso la orquesta pareció tocar más suave, como si reconociera instintivamente que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Gabriela Alcántara había llegado. Apareció en lo alto de la escalera de mármol que descendía al salón principal, y por un momento que pareció eterno, el tiempo simplemente se detuvo. El vestido verde esmeralda fluía alrededor de su cuerpo como agua líquida, capturando y reflejando las luces de los candelabros de una manera casi mágica. Su postura era la de una reina, hombros rectos, barbilla en alto, y esos ojos verdes, que siempre habían sido su marca registrada, ahora brillaban con una intensidad que parecía iluminar toda la sala. Descendió los escalones lentamente, cada movimiento calculado para el máximo impacto. No había prisa ni ansiedad, solo una confianza absoluta que irradiaba de ella como un aura palpable. El silencio en la sala era casi ensordecedor. 200 personas, CEOs, políticos, socialites, periodistas, todos detuvieron lo que estaban haciendo para observar a esta deslumbrante mujer que había aparecido como una visión. «Dios mío», susurró alguien cerca de la entrada. «¿Quién es ella?» «Es la esposa de Eduardo Alcántara», llegó la respuesta susurrada. «Gabriela Alcántara. Hace años que no la veíamos en público». Eduardo, que se encontraba en el centro de la sala hablando con un grupo de inversores, sintió un escalofrío recorrer su espalda antes de girarse. Había algo en la calidad del silencio, en la forma en que las conversaciones habían cesado, que hizo que su instinto de supervivencia encendiera todas las alarmas. Cuando finalmente se giró y la vio, su rostro palideció visiblemente. Esta no era la Gabriela sumisa y descuidada que había dejado en casa durante meses. Esta era una mujer completamente transformada, una fuerza de la naturaleza en forma humana, y caminaba directamente hacia él. Silvia siguió la mirada de Eduardo y sintió cómo se le encogía el estómago. Había visto fotos de Gabriela, fotos antiguas de eventos sociales, algunas imágenes casuales que Eduardo tenía en su móvil, pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la presencia magnética de la mujer, que ahora dominaba por completo la atención de todos en la sala.
Eduardo, susurró Silvia, su voz llena de una inseguridad rara vez mostrada. Es ella, ¿verdad? Él no pudo responder. Estaba completamente hipnotizado por la visión de su esposa, una esposa a la que había descuidado, subestimado y traicionado, caminando hacia él con la confianza de una diosa guerrera. Gabriela llegó hasta donde estaban, y el círculo de empresarios a su alrededor se abrió automáticamente para dejarla pasar, como si reconocieran instintivamente que estaban en presencia de alguien extraordinario. Eduardo, dijo ella, su voz suave, pero cargada de una autoridad que llevó a todos los presentes a un silencio completo. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Se giró hacia Silvia, estudiándola con una mirada que era a la vez evaluadora y completamente impasible. Y tú debes ser Silvia Torres. He oído hablar tanto de ti. Silvia intentó sonreír. Trató de invocar esa confianza calculada que siempre le había servido bien. Pero algo en la mirada de Gabriela la hizo sentir como una niña siendo evaluada por un adulto. Yo soy Silvia, logró decir. Trabajo con Eduardo en Expansión Internacional. Qué interesante, dijo Gabriela, su tono manteniéndose perfectamente cordial. Expansión Internacional. Eduardo siempre tuvo tanta pasión por los territorios nuevos. Todavía la insinuación no se le escapó a nadie en el círculo de observadores. Varios empresarios intercambiaron miradas significativas y más de un periodista activó discretamente la grabadora de su móvil. Gabriela. Finalmente encontró su voz Eduardo, aunque salió más ronca de lo previsto. ¿Qué haces aquí? Ella sonrió entonces. No la sonrisa sumisa y conciliadora que él conocía, sino algo nuevo, algo que conllevaba una promesa peligrosa. Estoy aquí como acompañante de Ricardo, naturalmente. Espero que no te importe. Al fin y al cabo, yo también soy parte de la familia Alcántara. Fue entonces cuando Ricardo Vidal apareció a su lado, ofreciéndole su brazo de manera caballerosa. Estaba elegantemente vestido, pero fue la forma protectora en que se colocó junto a Gabriela lo que hizo que Eduardo sintiera una punzada de lo que podría haber sido celos. «Buenas noches, Eduardo», dijo Ricardo. Su voz mantenía la cordialidad profesional, pero sus ojos albergaban una frialdad que Eduardo nunca había visto. «Silvia, Ricardo», respondió Eduardo, su mente trabajando furiosamente para comprender la dinámica de la situación. «No sabía que tú y Gabriela...» «Somos viejos amigos», respondió Gabriela antes de que Ricardo pudiera hablar. «Es reconfortante tener amigos verdaderos, ¿no crees? Personas en las que se puede confiar plenamente». La palabra confianza cayó como una bomba en medio de la conversación. Eduardo sintió cómo la sangre se le drenaba del rostro, y Silvia instintivamente dio un paso más cerca de él, como buscando protección. Eduardo Sierra apareció de nuevo, claramente sintiendo la tensión en el aire, pero decidido a mantener la cordialidad del evento. «Qué maravilla tener a toda la familia Alcántara aquí esta noche. Gabriela, estás absolutamente impresionante. Hace demasiado tiempo». «Gracias, Eduardo». Gabriela sonrió cálidamente. «Es bueno estar de vuelta». «¿De vuelta?», repitió Eduardo involuntariamente. «A los eventos sociales, cariño», dijo Gabriela, mirándolo directamente a los ojos. «Me di cuenta de que me estaba perdiendo tantas cosas por quedarme en casa. Tantas conversaciones interesantes, tantas revelaciones». La orquesta comenzó a tocar un vals clásico, y la sala reanudó gradualmente sus actividades, aunque muchos ojos todavía estaban discretamente enfocados en el drama que se desarrollaba en el centro del salón de baile. «Gabriela», Ricardo extendió su mano. «¿Me concedes este baile?» Me encantaría», respondió ella.
aceptando su mano sin siquiera mirar a Eduardo. Mientras se dirigían a la pista de baile, Eduardo se quedó inmóvil, observando a su esposa. Una esposa que de repente se dio cuenta de que tal vez nunca había conocido realmente, bailando con gracia en brazos de su socio. Cada movimiento de ella era elegante, seguro, magnéticamente atractivo. Era imposible no mirarla, imposible no sentirse atraído por su presencia transformada. Acto 9. El desenlace. La estrategia final. «¿Estás bien, cariño?», susurró Silvia a su lado. Su voz estaba llena de inseguridad. «Quizás deberíamos irnos», pero Eduardo no podía moverse. Estaba completamente hipnotizado por la mujer en la pista de baile. Una mujer a la que había dado por sentada durante años. Una mujer que ahora le estaba mostrando a él y a todos los presentes exactamente lo que había perdido. El vals terminó, pero Gabriela y Ricardo permanecieron en la pista de baile por unos compases más, hablando en susurros que parecían íntimos y conspiradores. Eduardo observó cada gesto, cada sonrisa, cada momento de cercanía entre ellos, con una intensidad que rozaba la obsesión. «¿Estás lista?», preguntó Ricardo en voz baja. «Mejor que nunca», respondió Gabriela. «Gracias por darme la fuerza para estar aquí. La fuerza siempre estuvo, Gabriela. Solo la dejaste dormir un tiempo». Al regresar a la zona social, encontraron a Eduardo. Solo. Silvia había desaparecido, probablemente al tocador, tratando de recomponerse y planear su siguiente movimiento. «Eduardo». Gabriela se acercó a él con esa misma calma inquietante. «¿Podemos hablar en privado?». Eduardo asintió, incapaz de negarse. Había algo en su presencia que lo magnetizaba por completo. Caminaron hacia una de las terrazas laterales del hotel, un espacio más reservado con vistas a los jardines iluminados de Madrid. Una vez a solas, la fachada de cordialidad social finalmente comenzó a resquebrajarse. «¿Qué estás haciendo, Gabriela?», preguntó Eduardo. Su voz estaba llena de frustración y confusión. «Estoy siendo yo misma», respondió ella simplemente. «Algo que olvidé cómo hacer en los últimos años. ¿Sabes a lo que me refiero? Esta transformación, aparecer aquí con Ricardo, avergonzarme públicamente». «¿Avergonzarte?», interrumpió Gabriela, sus ojos verdes destellando peligrosamente. «Eduardo, tú trajiste a tu amante a un evento público y la presentaste como tu socia. ¿Quién estaba avergonzando a quién?». Eduardo palideció. «¿Cómo lo supiste?». «¿Cómo lo sé?». Gabriela dio un paso más cerca, su voz manteniendo esa calma desconcertante. «Sé lo de Diver XO. Sé lo de los 5 meses de mentiras. Sé lo de los planes para descartarme públicamente mientras elevabas a Silvia al estatus de tu nueva compañera. Puedo explicarlo». «No necesitas hacerlo», lo interrumpió con una calma sorprendente. «De hecho, debería darte las gracias. Me hiciste un gran favor al mostrarme quién eres en realidad. Imagina si hubiera descubierto esto dentro de 10 años, después de haber desperdiciado aún más de mi vida, tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que no merecía ni un solo día de mi dedicación». Las palabras hirieron a Eduardo más profundamente de lo que nunca imaginó que las palabras podían hacerlo. Porque en algún lugar, muy dentro, sabía que ella tenía razón. «¿Y Sofía?», preguntó, tratando de recuperar algo de control de la situación. «Sofía estará bien», respondió Gabriela. «Ella tiene una madre que la ama incondicionalmente y que luchará por ella. En cuanto al padre, se detuvo significativamente. Bueno, eso dependerá de tus decisiones a partir de ahora. ¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tienes 2 opciones, Eduardo. Puedes hacer esto por la vía civil, dividir nuestros activos de manera justa, establecer un acuerdo de custodia que priorice el bienestar de Sofía y mantener un mínimo de dignidad en el proceso». «Oh», Gabriela sonrió.
pero no había calidez en ello. Ricardo puede optar por compartir información interesante con la junta directiva del círculo sobre ciertas irregularidades financieras que involucran los contratos de Portugal. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No harías eso. No lo haría. Los ojos de Gabriela se entrecerraron. Eduardo, has pasado los últimos 5 meses mintiéndome, traicionándome, humillándome y planeando descartarme como si fuera un mueble viejo. ¿Qué te hace pensar que aún mereces mi protección? Fue en ese momento cuando Silvia apareció en la entrada de la terraza, claramente habiendo buscado a Eduardo. Se había retocado el maquillaje y recompuesto su postura, pero todavía había una tensión visible en sus hombros. «Eduardo, cariño», dijo, tratando de sonar casual. «Te están buscando. Hay unos inversores que querrían...» «Silvia». Gabriela se giró hacia ella con una sonrisa que era pura elegancia y puro veneno. «Qué bien que estés aquí. Justo estaba hablando con Eduardo sobre decisiones y consecuencias». Silvia miró nerviosamente entre Eduardo y Gabriela, sintiendo claramente la tensión en el aire, pero sin comprender completamente su origen. «Sabes», continuó Gabriela, caminando lentamente alrededor de Silvia, como un depredador que estudia a su presa. «Escuché que eres muy talentosa en la expansión de territorios. Ricardo me contó algunas cosas fascinantes sobre tu creatividad con los contratos internacionales». El rostro de Silvia perdió el color al instante. Yo no sé de qué estás hablando. Estoy segura de que no», dijo Gabriela en voz baja. «Pero estoy segura de que Hacienda estaría muy interesada en saber más sobre esas comisiones creativas que aparecieron en cuentas privadas». «¡Eduardo!». Silvia se giró hacia él, el pánico comenzando a aflorar en su voz. «¿De qué está hablando?». Eduardo miró entre las dos mujeres, su esposa transformada en una fuerza imparable, y su amante luciendo de repente muy joven y muy vulnerable. Por primera vez en meses, comenzó a ver la situación con claridad. Silvia no era la mujer sofisticada e independiente que él creía. Era una oportunista, que había visto en él una oportunidad de ascenso financiero y social. ¿Y Gabriela? Gabriela era todo lo que había olvidado que podía ser. Inteligente, fuerte, magnífica. «Creo que deberías irte», dijo finalmente, su voz cansada. «¿Qué?». Silvia lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Eduardo, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que nos...». «¿Después de qué?», interrumpió Gabriela suavemente. «¿Después de que usaste a mi familia para avanzar en tu carrera? ¿Después de que robaste de la empresa que mi marido construyó? ¿Después de que intentaste destruir un matrimonio para tu propio beneficio?». «Yo amo a Eduardo», estalló finalmente Silvia, mostrando una emoción real. «No», dijo Gabriela con una certeza inquebrantable. «Tú amas lo que Eduardo representa, el poder, el dinero, el estatus. Pero en cuanto a Eduardo, el hombre, dudo que siquiera lo conozcas». Silvia miró a Eduardo, esperando que la defendiera, que negara las acusaciones. Pero él permaneció en silencio. Y en ese silencio, ella vio la verdad. «Te vas a arrepentir de esto», dijo finalmente, su máscara de sofisticación cayendo por completo. «Los dos se van a arrepentir». «Tal vez», dijo Gabriela con calma, «pero al menos nos arrepentiremos con dignidad». Silvia salió de la terraza con pasos rápidos y furiosos, dejando a Eduardo y Gabriela solos de nuevo. El silencio se extendió entre ellos, cargado con 7 años de matrimonio, meses de traición y la inevitable realidad de lo que estaba por venir. «¿Y ahora qué?», preguntó Eduardo finalmente. «Ahora tú eliges», respondió Gabriela. «Dignidad o destrucción, cooperación o guerra, respeto o humillación pública». Eduardo miró a la mujer frente a él,
su esposa, la madre de su hija, la mujer a la que había jurado amar y proteger. Y vio no solo lo que había perdido, sino lo que nunca había apreciado realmente. «Gabriela», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «No», lo interrumpió ella con suavidad. «Ahora no, Eduardo. Algunas palabras pierden su poder cuando se dicen demasiado tarde. Tú tomaste tu decisión hace 5 meses. Ahora yo estoy tomando la mía». Se giró para irse, pero se detuvo en la entrada de la terraza. «Ah, y Eduardo, la próxima vez que elijas a una mujer, asegúrate de que te ame por el hombre que eres, no por lo que posees. Tú te mereces eso, y ella también». Y con esas palabras, Gabriela Alcántara abandonó la terraza y la vida de Eduardo para siempre, dejándolo solo con sus decisiones y sus consecuencias. El final, que deja huella. 1 año después, la noticia del divorcio de los Alcántara acaparó los titulares, pero no como Eduardo había planeado. Gracias a la discreta pero firme acción de Ricardo, el acuerdo se cerró de manera civil, preservando la reputación de la empresa y asegurando un futuro digno para Gabriela y Sofía. Eduardo tuvo que hacer concesiones significativas, dándose cuenta de que la dignidad de su exesposa valía más que cualquier batalla legal. Gabriela, por su parte, no solo recuperó su apellido de soltera, sino que también redescubrió su talento. Utilizando su conocimiento del mundo empresarial y su ojo para el arte, recordemos su visita al Prado, fundó Galería Esmeralda, una consultoría de arte de élite que rápidamente se convirtió en un éxito en Madrid, utilizando su red de contactos para atraer a los coleccionistas más exclusivos. Ella no solo había ganado la batalla contra la infidelidad, sino que había ganado su propia vida. La mayor lección, sin embargo, la aprendió Sofía, que observaba a su madre sonreír de verdad por primera vez en mucho tiempo. Gabriela le enseñó, no con palabras, sino con hechos, que el verdadero valor de una persona no reside en el estatus o la riqueza de su pareja, sino en la fuerza interior y la capacidad de levantarse de la adversidad. Una tarde, mientras Gabriela y Sofía paseaban por el Parque del Retiro, la niña preguntó: «Mamá, ¿por qué dijiste que el vestido verde era importante?». Gabriela acarició la mejilla de su hija. «Porque el verde es el color de la esperanza, Sofía, pero también es el color de la esmeralda, una piedra preciosa que solo revela su verdadero brillo cuando ha sido tallada por la presión. Y cariño, en la vida, a veces la presión te rompe o te convierte en algo inolvidable». Reflexión final. ¿Crees que Gabriela hizo lo correcto al usar la información financiera de Ricardo para presionar a Eduardo? La línea entre la justicia y la venganza es delgada. ¿Tú habrías perdonado a Eduardo? Comparte tus reflexiones en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más historias que te harán cuestionar todo.